Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el Dr. Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Agradecemos infinitamente la oportunidad que tenemos de llegar hasta usted a través de la radio, para que juntos podamos estudiar la bendita palabra de Dios. En programas anteriores hemos estado meditando bajo el tema lo que la Biblia dice del hombre. Hemos hablado muchas cosas, y uno de los subtemas que estamos desarrollando es lo que la Biblia dice de la salvación del hombre. Ya hemos hablado algunas cosas bajo este subtema, y en el programa de hoy vamos a analizar la doctrina de la gracia. Vamos a comenzar definiendo lo que es gracia. Quiero decirle que, tal como hemos mencionado en programas anteriores, la gracia no es otra cosa sino el favor inmerecido que Dios muestra hacia el pecador. Gracia, redención adquirida por Cristo, inscrita a mi nombre, o a nombre de todo pecador. En cuanto a la salvación, la gracia es la bondad inmerecida que Dios muestra al pecador al declararlo justo. Hermanos, ¿cómo deberían los cristianos vivir con relación a la ley? Para muchos esta es una pregunta inquietante. La Biblia dice que el cristiano, en primer lugar, ha sido librado de la ley. Vea conmigo Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora dice, estamos libres de la ley. No está diciendo que todos los seres humanos estamos libres de la ley. Está diciendo que todos los que hemos recibido a Cristo, que todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, dice el apóstol. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. De manera que la Biblia dice que el cristiano ha sido librado de la ley. Pero también la Biblia nos enseña que el cristiano está muerto a la ley. Romanos 7:4. Así dice también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. De manera que hemos sido muertos a la ley. Al haber aceptado a Cristo, hemos muerto juntamente con Cristo. La Biblia dice, hermano mío, que el cristiano ha sido redimido de la maldición de la ley. Gálatas 3:19 nos declara, entonces dice el apóstol, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. De manera que la ley fue añadida, no para siempre, sino hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Una vez venida la simiente, aquellos que han venido para refugiarse bajo el Señor Jesucristo, aquellos que le han recibido como Salvador, han sido redimidos de la maldición de la ley. También, hermanos, la Biblia dice que el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14 y verso 15, dice la palabra de Dios.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo responde: en ninguna manera. No obstante, hermanos, la palabra de Dios también declara que los cristianos debemos vivir una vida santa. La pregunta es ¿cómo? ¿Debemos vivir una vida santa en lo que tiene que ver con la ley? Pues la respuesta es no. ¿Debemos vivir una vida santa a través de una observancia legalista? Pues tampoco. Notemos, hermanos, que una vida santa, una vida que agrada a Dios, no viene por la ley ni por el legalismo, sino por haber sido unidos a Cristo. Las vidas santas son el producto de la gracia de Dios. Tito capítulo 2, verso 11 y verso 12, nos dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, si un cristiano vive una vida santa, o pretende vivir una vida santa porque él está buscando el favor de Dios, porque él mediante esa santidad pretendida quiere alcanzar el favor de Dios, esto significa que algo está incorrecto. Porque la obra de la gracia salvadora de Dios en el corazón del creyente es el que produce una vida santa. Es muy diferente el querer hacerlo y no el tener que hacerlo. La ley no puede justificar, ni tampoco puede santificar. La ley nos demuestra que somos inmundos, pero no puede hacernos santos. La ley nos enseña lo pecaminoso y lo muertos que estamos, pero no puede llevarnos a la vida. La clave, hermano mío, hermana mía, para vivir una vida cristiana se encuentra en el monte Calvario y no en el monte Sinaí. Podemos leer Gálatas 2:20. Hablando el apóstol Pablo, dice en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y oiga esto: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ah, hermano mío, meditemos en lo que dice Colosenses capítulo 2 y verso 6. Oiga esto: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿cómo es que los Gálatas, los Colosenses, los romanos, todos los creyentes en la antigüedad y los creyentes el día de hoy recibimos a Cristo? La respuesta es, por la fe. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, por la fe, andad en Él. No solamente recibimos al Señor Jesucristo por fe, debemos vivir la vida cristiana por fe. Hermanos, los cristianos están bajo una nueva ley. La ley para los cristianos es la ley de Cristo, a la cual también se le conoce como la ley del amor. Vea conmigo Juan capítulo 15, verso 10 y verso 12. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el verso 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego tenemos Gálatas capítulo 5, verso 14, declarándonos: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Oiga esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego encontramos otra orden del Señor Jesucristo en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y en Santiago capítulo 1, verso 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. Observemos un versículo más bajo este pensamiento. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22 y verso 23. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermano mío, el Señor Jesucristo nos manda que debemos creer en Él, pero también que debemos de amarnos unos a otros. Ahora bien, pensemos un poco. Tenemos libertad en Cristo, pero debemos definir o debemos aclarar, entender lo que es la libertad y lo que es el legalismo. Vamos a meditar en todo esto. Primeramente pensemos lo que no es el legalismo, porque para algunos hay algunas cosas que los creyentes hacen que son legalismo. Tenemos que ver, hermanos, que no siempre lo que es legalismo para el mundo lo es en realidad. En los últimos años la palabra legalismo ha llegado a usarse de forma derogatoria en contra de muchos pastores e iglesias que toman una posición clara en cuanto a una vida santa, en particular al estándar o estándares en la conducta de servicio cristiano. Veamos legalismo, lo verdadero y lo falso, lo que es legalismo en sí y lo que no es legalismo. Como ya notamos anteriormente, el legalismo es añadir el mantener la ley, o sea, buenas obras, al evangelio de la gracia. A ver si entendemos lo que estamos diciendo. Legalismo es querer añadirle a la ley la gracia. El verdadero legalismo, hermanos míos, frustra la gracia de Dios. Es decir, los dos no pueden ser mezclados. O bien es la ley o bien es la gracia. Pero cuando a la ley le añadimos la gracia, ese es legalismo. Gálatas 2:21 dice la palabra de Dios: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, cualquier enseñanza que agregue algo al evangelio es otro evangelio. Cualquier enseñanza que agregue algo al evangelio es legalismo. Gálatas 1:6 al 9 dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si ellos estaban añadiendo a la gracia de Dios, Pablo le llama a esa manera de creer un evangelio diferente. No el evangelio de la Biblia, no el evangelio que salva, no el evangelio que él les había predicado. Y él añade y aclara en el verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos, hablando de los judaizantes, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Note que cuando añadimos al evangelio de Cristo otra cosa, no solamente estamos haciendo algo que va en contra de lo que Dios dice, pero estamos siendo utilizados por el enemigo para pervertir el evangelio de Cristo. Y el apóstol dice: mas si aún uno de nosotros, o sea, un apóstol, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No podemos mezclarle al evangelio, no podemos añadirle nada. Y el apóstol dice en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice él, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ya sea apóstol o ángel o cualquier otro que sea, como ya hemos leído arriba, sea anatema, dice el apóstol. Podemos notar algunos ejemplos de lo que estamos diciendo. Añadir al evangelio es la regeneración bautismal. El enseñar que el bautismo regenera es fe
Es evangelio más bautizo. Es gracia más bautismo. El enseñar que son necesarios ciertos sacramentos a la fe es un evangelio diferente. El enseñar de que necesitamos, después de haber sido salvos, una segunda experiencia con el Espíritu Santo, lo que llaman algunos el bautismo del Espíritu Santo, es añadir al evangelio de Cristo. Cuando añadimos a la gracia el guardar un día, cualquiera que sea, es añadirle al evangelio y es pervertir el evangelio y es legalismo. Cuando añadimos las obras, la perseverancia, el mantenerse fiel y todo eso al evangelio de Cristo, estamos pervirtiendo el evangelio de Cristo y hemos caído, estimado oyente, en el legalismo. Por otro lado, lo que no es legalismo, vivir una vida santa y enseñar, predicar acerca de la santidad desde los púlpitos y con nuestra forma de vivir, no es legalismo. Es lo que Dios nos manda. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al verso 16. Escuchen lo que dice la Biblia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, está diciendo. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Hemos sido salvos de algo y para algo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, dice él, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice el apóstol, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De manera que el persistir en tener una vida santa y predicar la necesidad de una vida santa no es legalismo. Pero va a haber personas que cuando oigan que usted predica sobre la santidad o que usted quiere vivir santamente, le van a decir legalista. Pero estamos viendo lo que es legalismo y lo que no es legalismo. Otro ejemplo de lo que no es legalismo tenemos en 2 de Pedro 1:1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, dice él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora tenemos participación con la naturaleza de Dios. Habiendo huido, dice el apóstol, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. A causa de la concupiscencia, tenemos que apartarnos y negarnos a estas cosas. Ahora el verso 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Estimado oyente, vivir en santidad va a demandar diligencia. Por esto mismo, dice el apóstol, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, dice el apóstol Pedro, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice él,
tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora veamos 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero cuando hay creyentes queriendo vivir santamente, y cuando estamos enseñando acerca de la necesidad de la santidad, de apartarse y de vivir de acuerdo al Señor, no va a faltar quien diga: ustedes son legalistas. Pero estamos viendo lo que es legalismo y lo que no es legalismo. Y ya hemos dicho que en ninguna manera es legalismo querer vivir como el Señor dice que vivamos y predicar lo que el Señor dice en su palabra que debemos predicar. Ahora, hermanos, también existe un legalismo al imponer o agregar al Evangelio normas que los hombres, según sus criterios, creen que es mejor hacer. Algo como lo que hacían los fariseos. Los fariseos amaban más la tradición que la verdad. Y había ciertas normas y costumbres que a ellos les parecía bien y que sus padres habían enseñado, y ellos las guardaban y las enseñaban y las añadían a la verdad de Dios. Y eso era legalismo. San Mateo capítulo 15, verso 1 al verso 9, dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estimado oyente, cuando comenzamos a enseñar mandamientos de los hombres o puntos de vista de los hombres, y comenzamos a añadirlo al Evangelio de Cristo, entonces nos convertimos en legalistas. Y entonces estamos pervirtiendo el Evangelio. Estas personas de las cuales el Señor Jesús está hablando, en verdad eran rechazadores de la palabra de Dios, porque ellos habían puesto los mandamientos de sus padres, las tradiciones, antes que la palabra de Dios. Vea que dice Juan 8:47, dice el Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Lo que el Señor está diciendo aquí era tremendamente fuerte contra estas personas legalistas. Pero en realidad ellos se habían apartado de la palabra de Dios para seguir los mandamientos de hombres. Ahora, ¿a dónde comenzó esto? Cuando hubo personas piadosas que querían que el pueblo caminara en santidad, pero queriendo lograr esto por la carne, comenzaron a añadir al Evangelio de Cristo, a la palabra de Dios, mandamientos de hombres, cosas que a ellos les parecía bien. Estimado oyente, debemos estar alerta en cuanto a todo esto. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado, pero yo le invito a que juntos continuemos en el estudio de la palabra de Dios bajo el tema lo que la Biblia dice de la salvación del hombre. Hasta pronto, el Señor le bendiga.
¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.